podrías decir, ¿quién puede ser el imbécil que está hablando de la Tierra plana? O podrías decir, ¿quién cree que la Tierra es plana a estas alturas? O decir, ¿habrá alguien que tenga argumentos consistentes para decir que la Tierra es plana? Todas esas tres maneras son tres distintos niveles en que tú estás abordando un tema. Hay varias cosas que se hacen interesantes. Primero, el legítimo derecho a la duda. ¿Alguien puede cuestionar que no tenemos derecho a dudar? ¿Que la palabra de la ciencia es sacrosanta? ¿Que el debate está cerrado? ¿No tenemos nada que hablar? Yo pienso que no, que es tan legítimo decir, bueno, analicémoslo. No puedes partir de decir esto no es posible. Porque si no ya te atrincheraste, ya tomaste una decisión conceptual, intelectual, de decir no hay opción. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la duda. ¿Cómo es la forma del mundo en que vivimos? Bueno, perdón que haga este acto de terrorismo hoy en día en Argentina mostrar un dólar, pero no es como nos contaron ellos, básicamente, que es esa tierra esférica. Determinar la forma de la Tierra, yo les recomiendo a todos hacer algo que tal vez nunca nos han hecho en el sistema educativo, que es, no sé si la cámara lo va a tomar, pero después seguramente ustedes lo pongan, que es estudiar el mapa de Gleason, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque eso es una proyección azimutal de como si hubieran agarrado un globo, le hubiesen hecho un tajo y lo hubieran aplastado. Pero en realidad el globo es el mapa azimutal que lo inflaron y lo cosieron. Y esas costuras hoy en día me parece que están empezando a reventarse, ¿no? El logo de la ONU es un logo que tiene la proyección de Gleason, pero sin la Antártida incluida, estratégicamente, obvio. Lamentablemente, para mi descontento, la manera de determinar la forma del mundo, por lo menos tecnológicamente a nuestros días, se tiene que hacer de forma indirecta, lo cual es un método dentro de la ciencia que tal vez no es el más concreto, como una observación directa, pero es lo único que tenemos. ¿Cómo lo podemos determinar? Empezamos con una brújula. Nosotros sabemos que la brújula siempre apunta al centro del mundo, ¿sí? Donde estaría el polo norte dentro de la esfera, cuando en realidad la brújula se debería tener que comportar distinto, ¿sí? Todo tendría que apuntar a un núcleo que está en el centro totipotencial, apuntando hacia el centro. La brújula en nuestro mundo lo que hace es, obviamente, apuntar al centro magnético. No al centro de una esfera, sino al centro de un círculo. Si vos pones un imán sobre el mapa de Gleason y movés una brújula del este hacia el oeste, te vas a dar cuenta que la brújula va girando en relación a ese centro. Cuando vos te vas hacia afuera, o sea, en línea recta pero hacia afuera, te vas a encontrar con la Antártida. La Antártida, dentro del modelo terraplanista, es un continente, como dice su palabra, que contiene el agua. Los continentes normales están acá, la Antártida bordea, el agua siempre está a nivel, el agua no se curva, como lo demuestran las observaciones directas dentro de la física de fluidos, y la Antártida tiene una particularidad, es el continente más elevado en promedio de todos los demás continentes, tiene 3.000 metros de altura promedio, entonces imagínate que yo voy navegando hacia el sur, cuando llego a la Antártida no apunta al centro del polo sur la brújula, se pierde, la brújula queda haciendo vueltitas locas, también algo que llama la atención. Pero lo más loco es, yo vengo navegando por el agua plana, salgo de Tierra del Fuego, por decirte, de la Patagonia, cruzo y entro a la zona nuestra de Antártida. Tenés una pequeña base, que vas a la norteamericana, puede ser la McMurdo y demás, vas a la nuestra, no importa, por Sudáfrica, por Australia, por Argentina, llegás a la misma costa, ¿no? Del mismo continente que bordea. Tenés un par de kilómetros de planicie, pero después la Antártida hace esto. Y queda en promedio a esa altura. Entonces cuando muchas veces se desinforma hablando del muro de hielo y te lo quieren asociar con Game of Thrones y ese tipo o el mismo Truman Show que llega y penetra la pared, en realidad físicamente es eso. Es una costa como cualquier costa del mundo que el agua está plana y te empezás a adentrar y el continente empieza a hacer esto y no tenés manera de seguir. Además, las condiciones climáticas llegan a estar hasta 120, 160 grados bajo cero, según reportes climáticos. Toda la gente que va te dice, tienen una frase, lo que pasa en la Antártida queda en la Antártida, como la de Las Vegas, pero hay mucha militarización en la Antártida. Llegar a la Antártida y pedir un permiso es una cantidad de papeleo burocrático absurdo.
está prohibido usar combustible en la Antártida. Podés usar muy poco combustible, así que si tuvieses maquinaria no te podés alejar mucho. Los aviones solamente son militares los que llegan. No podés salir solo en una expedición personalizada. Tenés multas de hasta $1 millón si pisás una planta, porque está considerado fauna y flora única, digamos. Ni los pingüinos viven ahí. Entonces no podés llegar a ningún límite, porque la Antártida está hecha para que nosotros no avancemos. Pareciera ser que este mundo creado tiene sus propios límites naturales, intencionados, como también cuando se pretende perforar. Entonces, para los bordes está la Antártida. Para abajo, físicamente se perforó el 0,2% del total del supuesto radio terrestre, que es de 6.400 kilómetros, se perforó 12 kilómetros nada más. Entonces, a lo que voy es, perforaste 12 kilómetros, pero ¿sabés lo que hay a 6.700 de profundidad? Es medio raro. La penetración por radar no llega mucho más de supuestamente entre 80 a 300 kilómetros. Nada, sigue siendo nulo. No hay ninguna comprobación empírica de eso. Y hacia arriba se puede solamente acceder a los 120 kilómetros de altura, con cohetería real. Después los de la NASA hacen una trayectoria en arco y terminan cayendo, o casualidad, al Triángulo de las Bermudas, en el caso de Cabo Cañaveral, que la historia la historia del Triángulo de las Bermudas surge 6 meses después del primer lanzamiento de un cohete hecho por la NASA. De golpe, que caen ahí, y de golpe aparece el Triángulo de las Bermudas. Hoy en día existen otras agencias, todas apuntan al mar. Hoy en día se pueden encontrar fotos en internet de los pedazos de cohete que impactan contra el mar y demás. Nunca hay una comprobación directa de esa salida al espacio, de esa vida en el espacio, sin que no dependa de la televisión y de Hollywood, entre comillas, como creer una película de Hollywood. De forma indirecta tenemos 120 kilómetros hacia arriba, la Antártida es el límite, y para abajo en el mar 10 kilómetros hasta las fosas marianas y 12 kilómetros hasta el Pozo Kola, y después puede haber un volumen de tierra que no afecta si la forma de la Tierra es de una manera o de otra, simplemente. Everybody can the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. It's by far the most valuable, important place left in the world because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, as the world swings with an ever-increasing acceleration, far-flung places once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. They are by far the coldest spot in the world. Where that cold is gets 100 below zero in the winter. Well, It was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence probably uranium there. well, Bert, may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the south is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000, and it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The North really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Bueno, me parece que es interesante analizar este nuevo movimiento, quizá no tan nuevo, pero sí que está teniendo mucha repercusión hoy en lo que es no solo medio de comunicación, sino también en la vida de la sociedad civil, desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque yo creo que siempre las ciencias sociales históricamente han sido un poco subestimadas, sobre todo por nuestros primos de las ciencias más exactas o que tengan más que ver con la parte de la naturaleza o las físicas. En mi caso, yo soy licenciado en sociología y creo que, a diferencia de las ciencias más duras, lo que tienen las ciencias sociales es que permiten ver los fenómenos sociales de una forma un poco más integral. El especialista puede saber mucho de poco y muchas veces en cuestiones que demandan análisis multicausales y multifocales,
quizá el especialista se quede muy en su campo y no pueda salir y verlo de un panorama un poco más amplio. Entonces yo creo que es muy interesante el rol que pueden cumplir las ciencias sociales, en este caso, porque como digo, permiten analizarlo desde un punto de vista histórico, ni hablar sociológico, cultural, filosófico, ¿por qué no? Entonces, bueno, creo que viene a jugar un rol muy importante y no tengo duda de que va a ser, que va a mover mucho el tapete de los análisis de acá a un futuro mediano y cercano. If I say that the world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Let me just underscore. You don't need to be a scientist to know that the Earth is round. And we need to make clear that those members of the Flat Earth Society, The current members of the Flat Earth Society in Congress. We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. The Earth isn't flat. In other breaking news, the world is round, not flat. And you don't need to be a scientist. and we need, as responsible leaders, to take account of science. Sebastián Luege tiene un excelente libro gratuito para el que lo quiera descargar, donde está todo bien narrado en una línea de tiempo, porque se nos cuenta desde mucha manera. Por ejemplo, la primera que surge al público en general es la de Cristóbal Colón, cuando en realidad, si uno va a la historia real, en todo caso Cristóbal Colón lo único que hizo fue cruzar de Europa a América, hizo un trayecto simplemente muy cortito. Supuestamente Magallanes es el que corroboraría que la Tierra es una esfera, pero en realidad la circunnavegó, círculo. Navegar en círculo no significa que navegues en una esfera, siempre todos los viajes son del este hacia el oeste. Después, en algunos que capaz que están un poquito más metidos en el tema, se les va a venir a la cabeza que la comprobación la hizo Eratóstenes, y ahí lo van a asociar con el mundo griego, estos personajes que cuestionaban la luna, por ejemplo, y el sol, y entonces asociaban que si lo que estaba ahí arriba era esférico, a pesar de que jamás vieron la otra cara, nada, entonces a donde nosotros estábamos debería ser igual, y entonces la sombra de un eclipse, sí o sí, la única forma era que fuera la sombra de la Tierra. En esa época, no sé si lo sabrían o no, pero jamás lo contrastaron con el eclipse híbrido ni con el selelenio, que se llama cuando el Sol y la Luna están sobre el horizonte y la Luna empieza a eclipsarse, lo cual el modelo heliocéntrico eso no lo permite. Después la de Eratóstenes es justamente las sombras, ¿no?, entre Alejandría y Siena, que supuestamente si los rayos entrasen paralelos, te dicen, lo cual nadie jamás vio porque siempre se ve convergentes en un punto, pero si los rayos entraran paralelo y la fuente de luz estuviera muy distante, fuese muy potente para que esto sucediera, y si la Tierra fuese una esfera, entonces en un determinado momento del año, del día y de una exacta hora, un objeto no proyectaría sombra en su base y un objeto que está más distante debería proyectar una sombra. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos. Uno aquí en Alejandría y otro en Saín. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Saín es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Saín y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. Pero claro, si vos asumís que los rayos son convergentes en un punto de luz y la Tierra es plana y tenés la fuente de luz acá arriba, a este objeto no le proyecta sombra y esta que está acá le proyecta sombra. Lo pueden hacer con una linterna en la mesa de su casa. Entonces siempre se nos cuenta la versión que ellos quieren y no le contrastan con las otras posibilidades que debería ser como la ciencia debería operar, ¿no es cierto? A través de la observación, del método científico, sin recurrir al principio de autoridad.
Y acá está un poco toda esta confusión, o sea, fueron los griegos, fue Eratóstenes, fue a través del eclipse de la luna, de los palitos con la fuente de luz, lo hizo Magallanes, el primer globo terráqueo aparece en 1492, creo que es, a través de Benjamín Martín, y era un objeto que era decorativo, como sigue siendo hoy. Hoy ustedes si agarran un globo terráqueo, le miran abajo, dice, este objeto es con un propósito decorativo, no educativo. Y después tenés toda la confusión de los mapas, que son proyecciones, que a nosotros nos dan la de Mercator, que es esta rectangular, con los países ricos arriba, los pobres abajo. Most people probably assume that a good map is an objective and accurate portrayal of the world, not Jerry Broughton. In his new book, A History of the World in 12 Maps, he argues that most maps tell you as much about the society that produced them and the beliefs of the map maker as they do about the world. We came here to the library at the Royal Geographical Society in London, where they've a rather fine collection of historic maps, to meet the author. And the key point you're trying to get across in this book is that there is no such thing as a neutral, objective map. Every map reveals the prejudices, the ideological background of the people who made it. Yeah, I mean, any map is basically making selective decisions about what it puts in and what it leaves out. You know, you can only have a map on a one-to-one scale that's actually objective and real. Anything else is making selective decisions, as all these kind of maps do. And of course, when you're looking at the world, you can never square the circle. You can't put a globe onto a flat piece of paper. You have to make distortions, omissions, decisions about what you do. And all cultures do that. And that's really one of the things that the book's interested in, that all cultures create a worldview through maps. Why was this projection so controversial? Well, this is interesting because it's about an equal area map. Arno Peters was a left-wing historian and geographer who believed that the Mercator projection was Eurocentric, that it basically showed particularly Europe over and above Southeast Asia and Africa, which were diminished in size. So he took a different kind of projection. That's all he did. Mercator used a particular kind of projection. Peters offers a different one, which is called an equal area projection, which as a result leaves you with these extraordinary images of particularly Africa and South America as these long, elongated like teardrops, very, very different to Mercator. So I think that what Peters put his finger on is this issue of partiality. Any map of the world is partial. It has a certain story to tell because we can never have an objective, consistent, real image of the Earth. We just can't do it. We can't square that circle. Hay tanta información que en la mente de las personas crea confusión. Entonces terminan de alguna manera creyendo a la autoridad, que es el principal enemigo de la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde viene la Tierra plana? Bueno, el tema de la Tierra plana, hay una palabra clave detrás de todo esto, porque cuando nos hablan de los griegos, jamás nos dicen que busquemos la palabra griegos cosmología. Los griegos como sociedad no creían en una tierra esférica, creían en una tierra plana, de hecho están los dibujos de ellos. No incluía la Antártida en los dibujos que ellos hacían, tal vez porque en esa época no habían navegado hasta la Antártida. De hecho la Antártida es muy controversial porque recién en el siglo XIX para Occidente viene a ser conocida. Después están las historias de que algunas otras civilizaciones habían llegado, como también habían llegado a América los vikingos, los chinos, y está todo muy manipulado por Occidente, por estas instituciones que seguramente hablemos más adelante. Pero cuando vos ponés la palabra cosmología maya, cosmología azteca, cosmología navajo, griega, egipcia, hebrea, la que quieras, todas esas culturas, cuando vos vas a los dibujos, hablaban de un círculo terrestre con el sol y la luna del mismo tamaño, por eso se eclipsan y demás, moviéndose arriba nuestro, junto con todo el firmamento de estrellas girando arriba nuestro, y después hacia abajo dibujaban, algunos la dibujaban sobre un árbol, sobre un gran árbol, que lo usan mucho también en cuestiones ocultistas, esa simbología, y algunos con una cúpula, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Obviamente las aguas yo las interpreto más como la evidencia que podemos observar, los gases. Porque el agua es uno de los pocos materiales, diría, que puede estar en los tres estados al mismo tiempo. Es realmente una santa trinidad, ¿no? Porque que un objeto pueda ser líquido, gaseoso y sólido, y con lo maravilloso que es
el proceso y el ciclo del agua, que es realmente fantástico. Hay que saber interpretar que tal vez lo que estaban viendo, esas aguas de arriba no necesariamente tienen que ser aguas líquidas como las que están acá, porque hay distintas presiones, distintas temperaturas, pero sigue habiendo gases ahí arriba. Entonces no tenemos acceso a la información real de lo que ellos creían, porque fue totalmente borrada cuando conquistaron todo lo que fue América, pero siempre estuvo presente la Tierra plana, jamás dejó de estarlo, porque después de todo, cualquier persona que camina en la calle jamás va a poder demostrar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol desde la observación. What the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. Deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. Deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. Deep black. White. Black. White. The blackness. White. White. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Si tenemos en cuenta lo que está pasando hoy por hoy en Argentina, en este último año que tuvimos el encuentro de terraplanistas en Colón, allá por marzo, y también lo que resurgió ahora con la opinión de Gastón Pols, es sumamente interesante ver las reacciones que esto genera, no solo en los medios de comunicación, sino también estar atentos a nuestros pares y a nosotros mismos, y ver cómo se disparan mecanismos espontáneos, casi como si fueran, voy a decirlo en términos informáticos, antivirus, que frente a determinadas cuestiones que atentan contra pilares básicos de nuestra personalidad, se disparan y funcionan como defensa frente a un ataque. Cuando en realidad uno analiza muchos de los planteos de los mal llamados terraplanistas, o desde el terraplanismo de sus diferentes vertientes, podemos verlo desde un punto de vista desde el método científico. Hay trabajos muy serios y que se pueden respaldar con información metodológica y demás. Sin embargo, esto tiene una reacción muy parecida en mucha gente y cualquier científico social debería estar atento a cualquier tipo de fenómeno que genere reacciones muy parecidas en un gran número de gente. ¿Será cierto que todo lo que nos han enseñado de ciencia es efectivo o podría no serlo? Bueno, en realidad, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? No puedes entrar en el concepto de la geocentría, el terraplanismo, el no esfericismo, si no desarrollas un proceso deconstructivo, intelectual y conceptual de un cuerpo esférico, con su lógica y su mecánica, su funcionamiento, para transformarlo en un plano circular, con su lógica, su mecánica y su funcionamiento. El terraplanismo, esta renovada cosmología que a paso veloz se apodera de la opinión contemporánea, vino a despertar un misterio que desde hace siglos se creía dormido o muerto. Mientras para algunos no es más que una broma, una ridícula noticia o simplemente un desquicio, para otros representa una ventana para ver más allá de lo que nos enseñaron desde pequeños. La posibilidad de un nuevo universo que estaba ahí, frente a nosotros, sin poder ser siquiera imaginado. Al descubrirlo, con nuestro primer acercamiento a la sola idea de una Tierra no esférica, inevitablemente nos asedian las preguntas, un sinnúmero de interrogantes que ponen a trabajar el ingenio y el deseo de saber. Si bien hay quienes ven en este debate la representación de lo intrascendental, las mentes más curiosas e inquietas se preguntan, ¿cómo es realmente la forma de nuestro planeta? ¿Acaso las odiseas espaciales no lo han determinado ya?
¿Es posible que los complejos cálculos de nuestra ciencia oficial no hayan echado suficiente luz sobre este asunto? Parece extraño, pero mientras más vemos y mientras más se lo afirma, mayor es la incertidumbre. Tierra plana. Eratóstenes. El griego, muy buen observador y hábil practicante de la experimentación, no estaba equivocado. Sus cálculos y sus métodos para medir la circunferencia de la Tierra en el 240 a.C. fueron sobresalientes, pero sus conjeturas estaban confusamente condicionadas por algunos preconceptos, entre ellos que la Tierra indudablemente era esférica y que el Sol era inmenso y estaba a millones de kilómetros de distancia. Y aquí aflora la incoherencia. Para conocer la distancia al Sol, antes que Eratóstenes, Aristarco de Samos realizó un cálculo de paralaje, con la Luna en su fase de cuarto y la Tierra. Primero, debió conocer la distancia entre la Tierra y la Luna, una proeza de Hiparco en el 150 a.C., o sea, mucho tiempo después. Para Hiparco fue crucial conocer el radio terrestre, ver un eclipse lunar y basarse en la sombra de la Tierra proyectada en la Luna para medir dicha sombra y establecer así el tamaño de la Luna y su distancia a nuestro planeta. En resumen, para determinar la distancia al Sol y por ende su tamaño, fue menester saber el tamaño de la Tierra y también al revés, asumiendo siempre a pura intuición que esa sombra sobre la Luna durante un eclipse pertenecía, sin cuestionamientos, a la Tierra. 150 años antes de Cristo, Hiparco determina la distancia a la Luna, ya conociendo el radio terrestre establecido por Eratóstenes. 240 años antes de Cristo, Eratóstenes establece el radio terrestre. Para ello era necesario conocer la distancia al Sol y su tamaño. Anteriormente, entre 310 y 230 años antes de Cristo, Aristarco de Samos supo la distancia al Sol mediante paralaje, para lo cual era necesario conocer el radio de la Tierra y la distancia a la Luna, medidas que todavía no habían sido establecidas. Se trata de una serpiente mordiéndose la cola, una idea infinita que no empieza y no acaba jamás. ¿Cómo fue que Aristarco de Samos pudo conocer la distancia a la Luna y el Sol y sus tamaños si todavía no sabía la circunferencia de la Tierra? ¿Por qué Eratóstenes asumió correcta la distancia al Sol si para ello antes se debía conocer el radio terrestre en primera instancia, medida que estaba justamente determinando hacia el año 240 a.C.? El día y la noche. Una de las cruzadas más feroces entre los teóricos tiene que ver con las explicaciones de cómo es que tenemos día y noche en la Tierra. Tanto el heliocentrismo como el terraplanismo explican a su modo la puesta en marcha de este infinito ciclo. Mientras que en un planeta esférico con un Sol de 1.391.000 kilómetros de diámetro y a 150 millones de kilómetros de distancia, el día y la noche están sujetos a la rotación del planeta, en una Tierra plana y estacionaria y con un Sol local y más pequeño, todo se explica mediante una iluminación puntualizada. Este Sol, flotando sobre nosotros quizás mediante la fuerza del electromagnetismo, ilumina a su paso pequeñas regiones del plano dejando a otras en oscuridad total. Entonces, visto de este modo, ¿cómo es posible ver al Sol ocultándose en el horizonte como si descendiera tras una pendiente? Muchos experimentos se han realizado. Cientos de simulaciones informáticas han tratado de emular esta realidad en un plano. Una de las posibles respuestas se encontró pensando en la atmósfera y su composición, la humedad del aire
actuaría como una lupa, refractando la luz y ocultando de nuestra vista al Sol mediante un simple efecto óptico, lo cual también explicaría que tanto la Luna como el Sol, cuando se encuentran más próximos a la línea del horizonte, se aprecien de un mayor tamaño. Que la Tierra sea plana no significa que sea más pequeña. Existen testimonios videográficos realizados en climas secos que revelan una notoria disminución de tamaño en el astro durante su ocaso, denotando un aparente alejamiento. Esto es lo que hace la atmósfera, adentro, a nuestro alrededor. Curva la luz, produce una situación aparente. El Sol es este es el Sol, en la vida real, ¿sí? Este es el Sol. Pero como nosotros estamos inmersos dentro de esa burbuja de aire, que tiene una extensión de 6.000 kilómetros a la redonda, 6.000 kilómetros a la redonda aproximadamente, nosotros lo que vemos en realidad es eso que está ahí, esto que está acá, que es el rebote de la luz del Sol. Por eso nosotros siempre vemos el Sol de una forma, y la Luna también, plana, como si una sola cara te sigue todo el tiempo, te sigue, y vos no podés evitar, no podés ver si tiene o no tiene otra cara, porque tampoco rota. Si yo al Sol lo muevo y lo voy alejando en línea recta para ese lado, esta es la posición real del Sol. Esa es la posición real del Sol. Pero esta es la posición aparente. Entonces, si yo esto lo empiezo a mover y lo llevo para el costado, obviamente, ¿qué le va a suceder a la luz? La luz cada vez se va a empezar a inclinar y se va a ver cada vez más baja en el horizonte, hasta que llega un momento que no se ve más. Pero si la persona lo ve desde adentro, esa es la posición real del Sol y esa es la posición aparente para cada persona dentro de la burbuja de aire que experimenta. Ahora, si yo lo veo desde adentro, influenciado por esa burbuja, el Sol en realidad está ahí. So what this really is a oversimplification of what Dragon really is. It's combining a yin and yang energy frequency together, and they both attract. They want what each other has. There's value in that exchange. So, contrary to what they teach in science, the universe is actually magnetic and light. It's not gravitational driven. So what this is I'm going to induce an electrical and magnetic field. This outer ball is the male or yang field, and this silver one inside is the yin or female field. Fascinating. So just like males and females like to do, they are going to go at it. So with no further ado, I'm going to now put this over in order to help. So instead of a sun actually being a fusion generator, eating its own hydrogen and helium, and over time, it's going to use all of its fuel, the sun is actually being powered by something else. There's something else that's acting on that female field, if you will, that's creating that sun. Pero esto no alcanza. ¿Cómo podrían explicarse las estaciones del año en el modelo de la Tierra plana? El heliocentrismo propone que el planeta, además de su rotación y traslación alrededor del Sol, también hace un bamboleo mediante el cual el rayo perpendicular del Sol viaja desde el norte al sur, dando verano o invierno en los distintos hemisferios. Existe un interrogante no menor respecto a esta aseveración. Según las instituciones científicas, el Sol tiene 109 veces el tamaño de la Tierra. Esto significa que, utilizando una reducción de escalas, si la Tierra tuviera el tamaño de una cabeza de alfiler, el Sol mediría como una pelota de fútbol y lo separaría a una distancia de 23 metros. De esta manera, no queda más que imaginar que esa cabeza de alfiler, la Tierra, al bambolearse, sufre tan diferentes temperaturas en la parte superior e inferior de su superficie, teniendo incluso congelamiento en sus polos,
y calor extremo en su ecuador. Es difícil pensar en la posibilidad de este hecho, considerando que unos minúsculos milímetros representen un cambio tan drástico en la recepción del calor en los distintos hemisferios, sobre todo la abismal diferencia que existe en grados entre el polo norte y el polo sur. Con un Sol mucho más pequeño y cercano que abre y cierra su órbita cada determinado período, es, al menos, más comprensible percibir una variación tan drástica en la temperatura, la duración de los días, según la estación y la posición del astro en el cielo. Esto nos lleva a un planteo inevitable. ¿Es realmente calculable la distancia al Sol y su tamaño? ¿Existe acaso un método efectivo de medir su lejanía? La imaginación humana también podría sufrir el mismo destino que Ícaro.